Luego de la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz organizaron a los serbios, croatas y eslovenos en un gran estado multicultural que se encontraba ubicado en el sureste de Europa. Este estado, primero, fue conocido como el Reino de los Eslavos, Croatas y Eslovenos, y después como Yugoslavia. Yugoslavia era un estado con muchísimas diferencias étnicas, religiosas y culturales. A pesar de esto, gracias al férreo liderazgo del mariscal Tito, por mucho tiempo este estado logró mantenerse unido. Sin embargo, después de la muerte de Tito, sus responsabilidades pasaron a su partido, la Liga de Comunistas de Yugoslavia, y a partir de ese momento, este gran estado multicultural comenzará a experimentar muchísimos problemas. A finales de la década de los 80, Yugoslavia fue alcanzada por los movimientos reformistas que se expandían por toda Europa Oriental. Así, la Liga de Comunistas se derrumbó y pronto surgieron nuevos partidos. No obstante, el escenario político de Yugoslavia se complicó debido a la irrupción de los nacionalismos y los movimientos separatistas. En el año 1990, las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte comenzaron a presionar a Yugoslavia para que adoptara una estructura federal que cumpliera con sus deseos de autonomía. Pero el líder de los serbios, Milošević, adoptó una fuerte postura nacionalista y rechazó estos esfuerzos. Recordemos que los serbios eran la población mayoritaria en Yugoslavia y tenían el control del gobierno. Así que, luego de que las negociaciones por la autonomía fracasaran, Eslovenia, Croacia y Macedonia del Norte decidieron declarar su independencia en el año 1991. Después de esto, en Yugoslavia estallarán una serie de conflictos armados que serán conocidos como las guerras yugoslavas. Primero, el gobierno de Milošević envió el ejército yugoslavo controlado por él a Eslovenia, pero allí no tuvo gran éxito. Luego, el ejército yugoslavo, que poco a poco se fue convirtiendo en un ejército serbio, lanzó un ataque en contra de Croacia. Las fuerzas serbias, a través de una lucha brutal y destructiva, lograron tomar el control de una tercera parte del territorio de Croacia, antes de que se acordara un cese al fuego. A principios de 1992, los Estados Unidos y muchos estados europeos reconocieron la independencia de Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, esto no impidió que los serbios lanzaran un nuevo ataque, esta vez en contra de Bosnia. En Bosnia, los serbios aplicaron una política de limpieza étnica, asesinando o expulsando por la fuerza a los bosnios musulmanes de sus tierras. Estos actos fueron tan violentos que recordaron las atrocidades que fueron cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la guerra, para el año 1995, casi 250.000 bosnios, en su mayoría civiles, habían sido asesinados, y otros 2 millones habían quedado sin hogar. La guerra se acercó a su fin cuando las fuerzas armadas de los gobiernos musulmanes y el ejército croata realizaron nuevas ofensivas con las que consiguieron recuperar gran parte del territorio que había sido ocupado por los serbios. Además, los ataques aéreos de los bombarderos de la OTAN también ayudaron a debilitar las fuerzas serbias. En esta situación, el gobierno de los Estados Unidos impulsó una negociación entre las partes involucradas en la guerra. Así, en diciembre de 1995 se firmó un tratado de paz que dividió a Bosnia en la vaga unión y una república serbia y una federación croata musulmana. Aparte, la OTAN accedió a enviar una fuerza militar que vigilaría las fronteras entre las nuevas entidades políticas. Sin embargo, este acuerdo de paz no significó el final de los conflictos en el resto de territorios de la antigua Yugoslavia, pues en el año 1999 estalló una nueva guerra en Kosovo. Los habitantes de Kosovo
eran en su mayoría albaneses, pero allí también vivía una minoría serbia que consideraba a Kosovo un territorio sagrado, debido a que allí, en el siglo XIV, se había desarrollado la Batalla de Kosovo, una batalla muy importante para la historia de Serbia. Por esta razón, el presidente de Yugoslavia, Milošević, desde los inicios de la década de los 90, decidió despojar a Kosovo de su autonomía y prohibir cualquier uso oficial de la lengua albanesa. Ante esta situación, algunos grupos de albaneses fundaron el Ejército de Liberación de Kosovo y comenzaron una campaña en contra del dominio serbio. Con el paso del tiempo, las diferencias se hicieron irreconciliables, así que, inevitablemente, estalló el conflicto. Cuando las fuerzas serbias comenzaron a masacrar a los albaneses, los Estados Unidos y la OTAN intervinieron en la guerra para intentar mediar el conflicto. Así, después de meses de negociaciones, los albaneses de Kosovo aceptaron un plan de paz que les daría mayor autonomía durante un periodo provisional. Aunque Milošević al principio se negó a firmar el acuerdo, los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN comenzaron una campaña de bombardeo que obligó al gobierno yugoslavo a aceptar el acuerdo. Hacia el año 2000, el pueblo serbio finalmente se cansó de la violencia y en las elecciones de otoño expulsó a Milošević del poder. Ahora, el nuevo gobierno serbio será liderado por Vojislav Koštunica, quien rápidamente se movilizó hacia la cooperación con la comunidad internacional. Además, el gobierno serbio accedió a que el expresidente Milošević fuera juzgado por el Tribunal Internacional por sus acciones durante el proceso de desintegración de Yugoslavia. Los últimos vestigios políticos de Yugoslavia dejaron de existir en el año 2004, cuando el gobierno de Koštunica renombró oficialmente al país como Serbia y Montenegro. 2 años después, los montenegrinos votaron a favor de su independencia. Por lo tanto, en el año 2006, las 6 repúblicas que habían formado Yugoslavia en 1918 eran de nuevo naciones independientes, y de esta manera se concretaba la desintegración de Yugoslavia. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.